Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestra cuarta clase del mini curso de Intarsia Crochet, en el que vamos a continuar trabajando con nuestros grannies de animalitos para poder llegar a este proyecto grande que es nuestro tapiz realizado con grannies. Bien, en la segunda y la tercera clase realizamos estos dos. En la tercera clase realizamos estos dos y ahora en esta clase vamos a realizar el zorrito y les va a quedar de deberes el tema de la rana. Bien, bueno, recuerden que yo les di en la clase anterior las pautas para poder terminar el mono, que fue lo que les quedó a ustedes de deberes, y ahora vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de los materiales. Como siempre, yo empleo aguja de crochet de 3 milímetros, bien, para todos mis proyectos, ya sean amigurumis o de tapices 3D. Necesitamos una buena tijera, una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Yo utilizo un marcador fluorescente para ir marcando las hileras del diagrama en la medida que voy terminando. Y me valgo de esta pequeña escuadra, bien, para ir subiendo hilera a hilera, ir marcando así para no perderme qué es lo que viene y poder ver con facilidad a través de la parte transparente cómo sigue el proyecto, para estar al tanto de los cambios de color que voy a tener que realizar. Tal como ocurrió ya en la clase pasada, hago la siguiente consideración, que es que no vamos a entrar en detalles muy específicos acerca de cosas que ya se explicaron en las clases pasadas. Bien, aquellas personas que recién estén integrándose a este grupo de aprendizaje en el mini curso de Intarsia Crochet, acá les dejo el enlace de la clase número 2, que fue en la que aprendimos y empezamos a realizar estos. Después ustedes ya sigan, van a encontrar los videos en mi canal en orden. Bien, el siguiente va a ser este de acá y después el que vamos a empezar a hacer hoy, que va a ser este de acá. En la primera clase, ¿por qué menciono la clase número 2? Porque en la primera clase lo que hicimos fue unos grannies con las siluetas de Mickey y de Minnie, o sea que no pertenecen a este proyecto propiamente dicho. Como siempre, vamos a necesitar nuestro diagrama. En este caso, vean que es el diagrama del zorrito. Nosotros vamos a empezar a trabajar siempre con dos hileras blancas que no van a estar señaladas aquí, bien, pero que cuando se terminó el mono ya las dejamos tejidas. Bien, ya dejamos tejidas estas dos hileras blancas en preparación para empezar a trabajar directamente con el siguiente diagrama. Bien, o sea que por favor, aquellos que no tengan tejidas las dos hileras blancas de aquí, por favor téjanlas de una vez antes de empezar a tejer el siguiente diagrama, porque la idea es tener los grannies separados, cada uno de ellos por dos hileras blancas. Después les vamos a hacer un contorno a cada una de estas franjas, por lo tanto acá va a quedar un contorno blanco de este lado, un contorno blanco de este lado, por lo tanto la distancia va a ser como de dos hileras también. Entonces todos los grannies van a estar separados por dos hileras. Bien, sigamos hablando del tema de los materiales. Como siempre, yo empleo lana acrílica 100% de 2 hebras. Bien, la consideración que yo les hago para que sepan exactamente la calidad del material con el que trabajo es que si yo tiro de esta hebra, no se afina. Bien, con eso ustedes ya tienen una idea de la calidad del material que yo utilizo. Bien, y esto mide aproximadamente 2 milímetros. No tienen por qué trabajar con lana, pueden trabajar con el hilado de su preferencia, puede ser hilo de algodón mercerizado, lo que ustedes quieran, y no tienen por qué trabajar con una aguja de 3 milímetros. Lo que sí es importante es que el grosor de la aguja y del hilado estén en una correcta relación, bien, para que no quede o muy apretado o muy flojo o con agujeros, bien.
Con respecto a los colores, podemos observar que nuestro diagrama del zorrito pues va a tener gris, va a tener beige, va a tener un color anaranjado y va a tener un poquito de un poquito de negro. Recuerden que por más que en los diagramas yo les indico la posición de los ojos, no vamos a tejer los ojos con la técnica intarsia porque no me gusta cómo quedan, queda así como con arañitas, bien, o sea, no quedan, los puntos con intarsia no quedan perfectamente definidos, bien, entonces eso en los ojos no queda bueno y nosotros lo vamos a los vamos a sustituir con ojitos de seguridad y nada, y vamos a hacer alguna aplicación 3D o algo así como para darle un poquito de más importancia a nuestro proyecto y ya nos vamos metiendo un poquito en el 3D, ¿bien? Entonces, con respecto a lo que es el gris, yo voy a aprovechar unos ovillos que yo ya tenía de otro proyecto, bien, pero tengan en cuenta lo siguiente, vamos a necesitar gris, fíjense, la hilera número 1, recuerden que las hileras impares son el frente de la labor, por lo tanto si yo digo hilera número 1, quiere decir que la empiezo a leer así, las hileras pares son el revés de la labor, por lo tanto las leo en este sentido. Bien, entonces fíjense, hilera 1 tengo gris, con ese mismo ovillo sigo gris, con ese mismo ovillo sigo gris y en la cuarta hilera llego con gris hasta acá. Bien, con este ovillo gris yo después voy a seguir acá, 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 toda esta parte de acá. La hilera 22 va en este sentido, o sea, yo voy a trabajar con este ovillo gris hasta acá. Bien, después este sector de acá va a llevar otro ovillo gris, completamente distinto, este sector que está acá. Bien, y aquí cuando nosotros de este de acá tenemos este ovillo con el que seguimos para este lado, acá nos vamos a tener que enganchar con un nuevo ovillo gris, que va a venir así. Acá va, como esta es la hilera 22, va a venir así, y después ese mismo ovillo en la hilera es el que va a continuar la hilera 23, por lo tanto el ovillo que está de este lado en la hilera 22 lo vamos a tener que cortar porque no vamos a seguir tejiendo con este ovillo de acá, sino que vamos a terminar de tejer las últimas hileras con el ovillo con el que venimos de este lado. Por lo tanto necesitamos dos ovillos grises que van a ser medios grandecitos y después necesitamos un tercer ovillo gris para esta parte de acá. Si ustedes no tienen un tercer ovillo gris, tampoco lo hagan. Vamos a ver, esta parte de acá la pueden hacer perfectamente con el ovillo grande y así no están cortando y arriesgando a ver si la cantidad con la que hice el ovillo si es suficiente, si me quedo corta o algo así. Pueden manejarse con el ovillo grande. Bien, si por ahí tienen algún trocito más, pues es el momento para emplearlo en estos casos de acá. Bien, así que yo ya tengo, por ejemplo, 3 ovillos grises que son pequeños, o sea, no me van a dar, voy a tener que agregar más gris. Tengo un pequeño ovillito negro, bien, que va a ser para el tema de la nariz, son 6 puntitos. Recuerden que yo les digo 6 puntitos. A los 6 puntitos siempre le tenemos que sumar los 10-12 centímetros para el inicio, o sea, la colita de inicio, y los 10-12 centímetros para la colita del final. Bien. Después vamos a tener color anaranjado. Bien, el color anaranjado, el primero que nos vamos a encontrar va a ser en hilera 9 y vamos a empezar a tejer este sector. Este sector de acá va a ser todo con un ovillo hasta acá. Bien, fíjense que en hilera 11 vamos a tejer con un ovillo que, fíjense que va a tener este punto de acá, luego va a ser estos 2 puntos de acá, van 3, luego en la hilera 13 acá, bien, y acá se muere el ovillo, por lo tanto va a ser un ovillo de 6 puntos, no vamos a hacer un ovillo por 6 puntos, sino que vamos a cortar aproximadamente unos 60 centímetros, una hebra de 60 centímetros para poder considerar los 10-12 centímetros del arranque, los 10-12 centímetros de la finalización, bien, y los 6 puntitos que tenemos que tejer acá. Bien, después sí necesitamos otro ovillo porque acá en hilera 11, acá empezamos a tejer y este va a servir para este lado acá. Y después llegamos a este lado de acá, acá enganchamos con un nuevo ovillo,
venimos así, y después ya en hilera 14 ya seguimos con el mismo ovillo. Bien, toda esta parte de acá va a seguir con el mismo ovillo, toda esta parte de acá, bien, hasta acá, cuando lleguemos acá, vamos a tener que hacer otro nuevo ovillo, porque con este vamos a seguir este pedacito de acá y vamos a tener que engancharnos con un pedacito, o sea, con otro ovillito pequeñito para este sector de acá. Entonces ya van viendo un poquito el análisis de lo que vamos a tener que ir precisando. Entonces yo tengo un ovillo medio grande, medio grandecito para lo que va a ser esta parte de acá, que viene todo así, 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 y luego sigo acá, bien. Luego ya tengo preparada una hebra larga, que fue la que les hablé, de unos 60, 70 centímetros. Voy sobrada, me va a sobrar, pero prefiero que sea así para hacer estos 6 puntitos de acá. Luego tengo un ovillito más o menos así para poder hacer este sector de acá. Y luego tenemos otro ovillito chiquitito que es para poder hacer esta parte de acá. ¿Bien? Y luego, por ejemplo, tengo dos ovillos grises, con gris, en hilera número 4, beige. En hilera número 4 nos vamos a enganchar con el beige, entonces este va a ser un ovillo. Sigue el mismo ovillo, sigue el mismo ovillo, sigue el mismo ovillo. Y acá se corta, yo no puedo seguir de acá para acá porque tengo 3 puntos de distancia. Bien, entonces con este ovillo con el que vengo, después voy a hacer toda esta parte de acá. Y después voy a necesitar engancharme con un nuevo ovillo para hacer este sector de acá. Es por eso que tengo dos ovillos. Entonces ustedes así es como tienen que hacer el análisis del diagrama para ver un poquito qué es lo que van a necesitar. Ya por supuesto están viendo que yo tengo enrollado todo en pinzas o palillos de ropa, que es lo que utilizo para poder enrollar la lana y que quede trabada y no se deshagan los ovillos pequeños. Bien, simplemente cuando dejo de utilizar un ovillo lo trabo, entonces de ese modo yo puedo estar moviendo el ovillo que no se deshace y no se me empieza a enredar uno con otro. También necesitamos una bandejita pequeña de baja altura, fíjense, es realmente bajito. Yo la utilizo para ponérmela en el regazo y poder colocar los ovillos que voy pasando hacia atrás cuando estoy trabajando en las hileras pares. Bien, así que nada amigos, vamos a empezar a trabajar ahora. Yo ya me pongo mi cajita en el regazo. Voy a dejar todos los ovillos arriba y voy a empezar con un ovillo gris. Ya ustedes saben, porque ya lo vienen, ya se los vengo comentando de los otros cursos, que a esta altura yo ya tengo que sacar el patrón de escena porque no tengo espacio, solamente tengo este espacio para trabajar y no tengo lugar donde colocar esto. Así que yo ya empiezo ahora a colocar las cosas donde van. Pero ya no pueden ver el patrón. Sin embargo, la aclaración que siempre hago en todas las clases. Nosotros en este tutorial vamos a hacer el zorrito, ¿bien? Y en la caja de descripción del video van a tener el enlace de descarga de la rana para que ustedes puedan trabajar. En la próxima clase, que es cuando vamos a hablar de la unión de todas las partes, bien, y de la finalización de todo, ahí recién les voy a dar el PDF del zorrito. Yo ya lo he explicado en las otras clases. El granny del animalito que trabajamos en la clase, que en este caso va a ser el zorrito, yo no lo doy sino hasta la clase que viene porque a mí me interesa que ustedes sigan el tutorial. Bien, porque en los tutoriales se van explicando tips y truquitos y cosas que si ustedes se descargan directamente el PDF, no escuchan el tutorial, no prestan atención y se supone que esto es un mini curso al que tienen que asistir para poder aprender la técnica. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a tejer nuestro zorro. Recuerden cuando hayan terminado el mono de tejer las dos hileras blancas y empezamos ahora con gris. Bien, acá yo terminé rematando con un lacito para que no se deshiciera, pero vamos a tener que hacer cambio de color. Entonces
deshago el último punto, bien, y recuerden que el cambio de color siempre se hace en la última lazada del último punto antes de empezar a trabajar con el color, con el nuevo color, bien. Esta es hilera par, estamos en el revés de la labor, por más que está súper bien terminado, por lo tanto las hebras vienen hacia atrás. Nos enganchamos con el nuevo color que es el gris, colitas largas, 10-12 centímetros, cerramos, ajustamos, bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, recuerden, en esto siempre voy a insistir, dónde vamos a empezar a trabajar nuestro punto bajo en la siguiente hilera, siempre va a ser en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Bien, la primera cadeneta es gris, la segunda es blanca. Pues en la blanca, ahí introducimos el ganchillo en el agujerito, bien, siempre tomando las dos hebras del punto y vamos a aprovechar durante 5 o 6 puntos, vamos a tejer puntos bajos escondiendo esta hebra gris. Uno. Recuerden además, esto ya lo he explicado en las otras clases, cuando hacemos el cambio de color, siempre en el nuevo color como que tendemos a apretar demasiado. No hagan eso, cuidado, porque si no aprietan mucho este punto y tiende a formarse como un bocado ahí, y eso hace que el borde no quede recto. 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, acá ya dejo de esconder esta hebra porque después esta hebra, cuando escondamos todas las hebras, la vamos a tener que esconder en sentido contrario para que quede trabada. Bien, así que ahora dejamos de esconder esa hebra de acá y tejemos hasta el final de la hilera puntos bajos grises. 23, 24 y el último punto, recuerden siempre de agarrar las dos hebras, en todos tienen que agarrar las dos hebras, pero especialmente en el último punto, bien, sin agarrar esta tetilla de acá, las dos hebras del punto 25. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado, voy a marcar nuestra primera hilera. Bien, ahora en la segunda hilera va a ser toda de gris, por lo tanto tenemos que tejer 25 puntos grises. Nos vemos al final de la hilera. Recuerden que nuestro primer punto bajo siempre se va a hacer en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Ahí giramos, vemos el agujerito y ahí introducimos el gancho para hacer nuestro primer punto bajo. Nos vemos al final. 24 y nuestro último punto, las dos hebritas del punto 25. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 2. En la hilera número 3 vamos a tejer todo gris también, 25 puntos grises. Nos vemos al final. 24, 25, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 3. Voy a cortar el video para poder cargar el ovillo gris. Bien. Bueno, ya estamos de regreso, el ovillito cargado. Ahora vamos a hacer la hilera número 4. Bien. Es hilera número 4, es hilera par, por lo tanto este es el revés de la labor, todos los ovillos vienen hacia atrás. Bien, en la hilera número 4 vamos a tejer 10 puntos grises. 1, 2, déjenme ver hasta dónde puedo ir con esta hebra. Bien, 3, la voy a dejar acá, voy a pasar la hebra para atrás
Y acá me voy a unir con la nueva hebra. Este es el tercer punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo no lo cerramos con gris. Trabamos, dejen más o menos siempre un hilo de unos 30-35 centímetros, ahí traban el ovillo, bien, para que no se empiece a deshacer el ovillo mientras lo movemos. Estamos en hilera par, por lo tanto pasamos los ovillos hacia atrás. Y ahora acá vamos a empezar a tejer con beige. Dejamos una colita de 10-12 centímetros, cerramos con beige, ajustamos el gris. Con beige vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, va de nuevo el cuarto que se deshizo, cuarto y 5. El quinto no lo cerramos con beige, trabamos, pasamos para atrás y adjuntamos un nuevo ovillo gris para trabajar el otro lado del zorro. Ajustamos el beige y ahora trabajamos 10 puntos de color gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera número 4. Ahora tenemos que girar la labor. Para ello levantamos la labor y vamos pasando los ovillos en el orden. Simplemente hacemos así, tiramos, pasamos así la mano y tiramos del ovillo que toca a continuación y sale directo de la cajita y quedan en orden. Bien, ahora en la hilera número 5 vamos a tejer 8 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, pero el octavo no lo cerramos con gris. Dejamos un hilito de 30 centímetros. Lo dejamos aquí atrás. Bien, y ahora vamos a cerrar con beige. El beige lo tenemos lejos, bien, lo tenemos a 2 puntos de distancia. Por lo tanto, cuando cerremos, tengan cuidado de que esta hebra beige de atrás no quede demasiado tensa ni demasiado floja. Bien, es esta la concesión de la que hablábamos. Bien, porque normalmente cuando yo empecé con Intarsia, cuando teníamos distancias de más de un punto, teníamos que cortar el hilo y empezar con un nuevo color. Pero vi que esto se les estaba transformando en demasiado pesado, entonces he hecho la concesión de 2 puntos. Es decir, que hasta 2 puntos pasamos con el mismo ovillo sin cortar. Bien, entonces ahora con beige vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El noveno no lo cerramos con beige, lo trabamos, lo dejamos aquí atrás. Bien, ¿por qué lo dejamos atrás? Porque este es el frente de la labor. En el revés de la labor tienen que ir quedando todas las hebras.
Bien, y ahora cerramos con gris, que está a 2 puntos de distancia. Volvemos a hacer una concesión, pero cuidado de que no quede demasiada apretada o demasiado justa esta hebra de acá. Bien, y tejemos 8 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerden siempre, ya esto yo ya lo he comentado en los otros videos, que estamos trabajando con un diagrama que tiene 25 columnas. Por lo tanto, nuestras hileras siempre tienen que tener 25 puntos bajos. Si el diagrama dice que ustedes tienen que terminar con 8 puntos grises y no terminan con 8 puntos grises, tienen que deshacer toda la hilera para tejerla de nuevo, porque tienen que resolver eso. No me sirve que lleguen con 7 puntos y digan, ah, voy a hacer un aumento en el último punto para compensar que por ahí me equivoqué. No, porque si ustedes hacen un aumento en el último punto, entonces les sale una panza y ya no queda el borde recto. Por lo tanto, hay que tejer la cantidad de puntos que dice el diagrama. Si no da al final, quiere decir que en algún lugar se equivocaron. Tienen que deshacer toda la hilera y empezar nuevamente. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 5. Giramos la labor. Ahora en la hilera número 6 vamos a tejer 6 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cierro con gris, lo trabamos. Estamos en hilera par. Bien, este es el revés de la labor. Pasamos todas las hebras para acá, para atrás. Ahora tenemos que cerrar con beige. El beige está a 2 puntos de distancia, por lo tanto cuando cerremos va a quedar un hilo largo, pero cuidado de que no quede tenso ni flojo. Ahora vamos a tejer 13 puntos beige. Nuestro primer punto beige es este que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El 13 no lo cerramos con beige, lo trabamos, pasamos para atrás, cerramos con gris. Cuidado que la hebra gris no quede demasiado tirante, y tejemos 6 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 6. Giramos la labor. En la hilera número 7 tenemos 4 puntos grises. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con gris, trabamos, lo dejamos del lado de atrás, cerramos con beige,
Recuerden que está a 2 centímetros, o sea, la hebra es larga, cuidado atrás. Ahora con beige tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con beige. Trabamos, dejamos atrás y ahora vamos a cerrar con negro porque vamos a hacer la nariz. Bien. Dejamos, nos unimos con negro por el lado de atrás. Bien, ajustamos el beige. Con negro vamos a trabajar 3 puntos. 1, 2, 3. Trabamos el negro. Directamente lo voy a desenrollar, bien, para que no me esté molestando esto tan pesado. Bien, entonces lo dejo del lado de atrás y ahora tenemos que cerrar con beige. Vamos a empezar a trabajar el otro lado de la carita. Bien, como tenemos 3 puntos acá negros, no podemos utilizar el ovillo beige con el que veníamos de acá. Bien, entonces vamos a trabajar con otro ovillo beige diferente. Cerramos, ajustamos el negro. Bien, ahora con beige tejíamos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cerramos el séptimo con beige. Trabamos el ovillo, lo dejamos atrás y cerramos con gris. Ajustamos el beige. Cuando digo ajustamos, tiramos un poquito nada más, porque cuando se hacen los cambios de color tiende a quedarse como un agujero, pero no tiramos demasiado para que no se frunza. Bien, y ahora tejemos los últimos 4 puntos con gris. 1, 2, 3, 4, cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera número 7. Giramos la labor y reacomodamos nuestros hilos para que queden en el orden en el que los vamos a necesitar. Bien, ahora en la hilera número 8 vamos a tejer 3 puntos grises. 1, 2, 3. Nos cerramos con gris. Trabamos el ovillo. Es hilera par, por lo tanto este es el revés de la labor. Pasamos para atrás. Cerramos con beige, que no quede apretada la hebra. Bien. Ahora con beige vamos a tejer 8 puntos. Nuestro primer punto beige es este que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No cerramos con beige, ajustamos, pasamos para atrás, aprovechamos y ajustamos un poquito más este punto de acá abajo. Bien, se ve un poquito desbocado ahí. Bien, ahí cerramos con negro, ajustamos el beige. Con negro tejemos 3 puntos.
1, 2, 3, no cerramos con negro, pasamos para atrás, pero ya lo cortamos porque no vamos a usar más negro. Cortamos 10-12 centímetros. Pasamos para atrás, cerramos con beige, ajustamos el negro. Con beige tejemos 8 puntos. Nuestro primer punto beige es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No cerramos con beige. Trabamos. Pasamos para atrás. Cerramos con gris. Ajustamos el beige. Y con gris tejemos los últimos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 8. Bien, giramos la labor. Ahora en la hilera número 9 tejemos 2 puntos grises. 1, 2, el segundo no lo cierro con gris, trabo, dejo atrás, cierro con beige, ajusto gris. Con beige tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 no lo cierro con beige, trabo, dejo del lado de atrás y ahora vamos a adjuntar un ovillo anaranjado para poder tejer toda la parte, esta parte, a ver si se ve, esta parte de acá central de la carita, entre las manchas de los ojos. Bien, entonces nos unimos con hilo anaranjado, ajustamos el beige, con anaranjado tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, nos cerramos con anaranjado, lo trabamos, lo dejamos del lado de atrás, cerramos con beige, ajustamos el anaranjado. Con beige teníamos que tejer 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos cerramos el noveno con beige, trabamos, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el beige y con gris tejemos los últimos 2 puntos de la hilera, 1 y 2. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 9. En la hilera número 10 es donde tenemos los ojitos. Bien, recuerden que los ojitos no los tejemos con intarsia, por lo tanto vamos a pasar encima de ellos con color beige. Bien, giramos la labor.
y acomodamos nuestros hilos. Continuamos. En la hilera número 10 vamos a tejer 2 puntos grises, 1, 2, el segundo no lo cierro con gris, trabo, paso para atrás, cierro con beige, ajusto gris. Con beige son 9 puntos. Nuestro primer punto es este que está acá. Es este de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a deshacer porque el cuarto no quedó bien. Así que este es el 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cierro con beige, lo trabo, paso para atrás, cierro con anaranjado, ajusto beige, con anaranjado tejo 3 puntos. Mi primer punto es el que está acá debajo de esta hebra de acá, bien. 1, 2, 3. Voy a ajustar un poquito los puntos, la unión de puntos de abajo, bien. No cierro con anaranjado, trabo, paso para atrás, cierro con beige, ajusto un poquito el anaranjado. Con beige tejemos 9 puntos, cuidado, mi primero está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No cierro con beige, trabo, paso para atrás, cierro con gris, ajusto beige y con gris tejo los últimos 2 puntos de la hilera. 1 y 2. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 10. Bien, ahora en la hilera número 11 vamos a empezar a trabajar con lo que es la parte anaranjada de ambos lados de la carita del zorro. Y recuerden que acá vamos a usar el trocito corto, esa hebra corta que yo les había hablado de unos 60-70 centímetros, que va a ser mucho, o sea, usen menos que eso, vamos a ver, son 10-12 de un lado, pongamos 15 y 15 del otro lado, son 30 y van a ser 6 puntos en total. Nada, dejen 40 centímetros, 45 como mucho, ¿bien? ¿Por qué? Porque vamos en este sentido con anaranjado, luego ese mismo anaranjado lo agarramos para acá, ese mismo anaranjado lo agarramos para allá, pero este anaranjado de acá arriba ya lo vamos a usar, lo vamos a tejer con el anaranjado que viene desde acá. Por lo tanto, este sector de acá solamente es una hebra de 40-45 centímetros, ¿bien? Que es la hebra que yo tenía por acá ya separada. Bien, giramos la labor. Bien, en la hilera número 11 vamos a tejer 2 puntos grises, 1, 2, el segundo no lo cierro con gris, trabo, dejo del lado de atrás. Ahora voy a adjuntar el anaranjado, la hebra que les comenté, cierro con anaranjado, ajusto el gris, con anaranjado tejo un punto nada más, o sea, tejo uno, pero no cierro con anaranjado,
lo dejo del lado de atrás, cierro con beige, ajusto el anaranjado. Con beige vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No cerramos con beige, trabamos, dejamos atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el beige, con anaranjado tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, nos cerramos con anaranjado, trabamos, dejamos aquí atrás, cerramos con beige, que no me va a alcanzar, no creo que pueda terminar con los 8 puntos, pero bueno, vamos a ver. Con beige dije 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues sí me dio 8. El 8 no lo cierro con beige, lo dejo atrás. Ahora cerramos con anaranjado, bien, con el anaranjado gordito que habíamos hecho. Cerramos con anaranjado, ajustamos el beige, tejemos un punto anaranjado, no cerramos con anaranjado, lo trabamos y cerramos con gris. Ajustamos el anaranjado y con gris tejemos los últimos 2 puntos de la hilera. 1 y 2. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 11. Bien, giramos la labor. Levanten así en el aire, bien, para poder pasar con facilidad los ovillos en el orden en el que los van a necesitar. Bien, en la hilera número 12 vamos a tejer 2 puntos grises, 1, 2, no cerramos con gris, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris. Voy a cerrar un poquito este punto de abajo de la unión de estos dos colores, estaba un poquito desbocado. Ahora tejemos 2 puntos con anaranjado. El primero es este que está aquí, 1, 2, no cierro con anaranjado. Esperen que está medio, no está muy bien armado este ovillo, se me ha desarmado. Ahí está. Pasamos para atrás, cerramos con beige, pero no tengo beige porque es el que se me acabó. Por lo tanto voy a cortar acá el video para hacer un ovillo beige y nos encontramos nuevamente. Bien, ya estamos de regreso. Fíjense que en realidad nosotros ahora en la hilera número 12 vamos a hacer estos puntos beige, que es, perdón, en la hilera número 12 vamos a hacer estos puntos beige que son 6 y luego vamos a hacer estos 4, o sea que son 10 puntos en total. Por lo tanto he hecho realmente un ovillo muy chiquitito, bien, porque son los 10-12 del inicio, 10-12 tal, más 10 puntos, o sea,
Realmente 1 metro creo que es hasta mucho, pero bueno, un poco para que tengan una idea. Bien, entonces habíamos tejido, estábamos en la hilera número 12, habíamos tejido 2 puntos anaranjados, pero no habíamos cerrado con anaranjado. El anaranjado lo pasamos para atrás y ahora y ahora tenemos que cerrar con beige, que a mí se me había acabado. Estoy usando un ovillo nuevo. Ajustamos el anaranjado. Con beige tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos cerramos el sexto con beige, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado. El anaranjado lo tenemos a un punto de distancia, cuidado que no quede muy tirante esta hebra. Ahora tejemos 5 puntos anaranjados. El primero está aquí. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con anaranjado, lo trabamos, pasamos para atrás, cerramos con beige, ajustamos el anaranjado. Con beige tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos cerramos con beige, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado. Bien, con anaranjado tejemos 2 puntos. El primero está aquí. 1, déjenme ver cómo quedó atrás. Bien, 1, 2. Nos cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con gris, ajustamos el anaranjado y con gris tejemos 2 puntos. 1 y 2. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 12. Giramos la labor. Bien, ahora en la hilera número 13 tejemos 2 puntos con gris. 1, 2, nos cerramos el segundo, trabamos, lo dejamos del lado de atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris. Con anaranjado tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con anaranjado, pero este anaranjado ya lo podemos cortar. Lo dejamos del lado de atrás, cerramos con beige, ajustamos el anaranjado. Con beige tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con beige, pero ya podemos cortar este beige. Lo dejamos del lado de atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el beige. Con anaranjado tejemos 7 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Nos cerramos con anaranjado, pero lo podemos cortar. Lo dejamos atrás, cerramos con beige, ajustamos anaranjado, tejemos 4 puntos beige, 1, 2, 3, 4. No cerramos con beige, pero ya lo podemos cortar, lo dejamos atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el beige, con anaranjado tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, no cerramos con anaranjado, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el anaranjado y con gris tejemos los últimos 2 puntos de la hilera, 1 y 2. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 13. Bien, ahora en el resto de las hileras nos vamos a manejar con 3 ovillos, que van a ser 2 grises y un anaranjado. Bien, giramos la labor, en la hilera número 14 tejemos 3 puntos grises, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con gris, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos con gris y ahora con anaranjado vamos a tejer 5, 10, 15, 19 puntos anaranjados. 1, 18 y 19. El 19 no lo cerramos con anaranjado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con gris, ajustamos el anaranjado y con gris tejemos los últimos 3 puntos. Nuestro primer punto es este que está acá debajo de la hebra. 1, 2, 3. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 14. Giramos la labor. En la hilera número 15 tejemos 4 puntos grises, 1, 2, 3, 4, no cerramos con gris, trabamos, dejamos atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris, con anaranjado vamos a tejer ahora 17 puntos, 1, 16 y 17. No cerramos con anaranjado, lo trabamos, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el anaranjado y con gris tejemos los últimos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4.
cadeneta al aire, ya va apareciendo nuestro zorro. Hemos terminado con la hilera número 15. Giramos la labor. En la hilera 16 tejemos 4 puntos grises, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con gris, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris, con anaranjado tejemos 17 puntos. El primero es este que está aquí, 1, 16, 17. Nos cerramos con anaranjado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con gris, ajustamos el anaranjado y con gris tejemos los últimos 4 puntos. El primero es el que está aquí, 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 16. Giramos la labor. En la hilera 17 tejemos 3 puntos grises, 1, 2, 3, nos cerramos con gris, dejamos atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris, con anaranjado tejemos 19 puntos, esperen que está un poco tirante, 1, 18 y 19. El 19 no lo cerramos con anaranjado, lo trabamos, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el anaranjado y con gris tejemos los últimos 3 puntos. 1, 2, 3. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera 17. Giramos la labor. Ahora en la hilera 18 tejemos 3 puntos grises, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con gris, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris, con anaranjado tejemos 19 puntos, 1, 18, 19. Nos cerramos con anaranjado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con gris, ajustamos anaranjado, con gris tejemos los últimos 3 puntos. 1, 2, 3. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 18. Ahora vean cómo en la hilera número 19, bien, en la hilera número 19 ya vamos a estar trabajando con un ovillo gris
uno más, o sea, tenemos el gris de acá, el gris de acá, y vamos a tener que adjuntar un ovillo gris para esta parte central entre las orejas. Bien. Giramos la labor. En la hilera 19 tejemos 3 puntos grises, 1, 2, 3, nos cerramos con gris, lo dejamos atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris, con anaranjado tejemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto no lo cerramos con anaranjado, trabamos, lo dejamos atrás, nos unimos con nuestro nuevo ovillo gris para hacer la parte central entre las orejas, cerramos con gris, ajustamos el anaranjado, con gris tejemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el séptimo no lo cerramos con gris, trabamos, lo dejamos del lado de atrás y ahora nos tenemos que unir con un nuevo ovillo anaranjado, que yo les había hablado al principio que necesitábamos para hacer esta orejita de acá. Entonces nos unimos con el nuevo anaranjado, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris, con anaranjado tejemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos cerramos con anaranjado, trabamos, dejamos del lado de atrás, cerramos con gris, ajustamos anaranjado y con gris tejemos los últimos 3 puntos de la hilera. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 19. Giramos la labor. Bien, en la hilera número 20 vamos a tejer 3 puntos grises, 1, 2, 3, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos un poquito el gris, con anaranjado vamos a tejer 5 puntos. El primero es este que está aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos cerramos con anaranjado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con gris. Cuidado que no nos quede muy tirante esta hebra. Bien, con gris vamos a tejer 9 puntos. El primer punto es el que está acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con gris, trabamos, lo pasamos para atrás,
cerramos con anaranjado, ajustamos el gris, con anaranjado tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, nos cerramos con anaranjado, trabamos, pasamos para atrás y ahora tenemos que cerrar con gris, que a mí se me está acabando, así que voy a tener que parar un ratito para hacer un ovillo. A ver, déjenme ver cuántos puntos tengo que tejer, a ver si tengo que hacer un ovillo o no. A ver, son 3, 6, 9. Sí, tengo que hacer un ovillo. Bueno, voy a cortar y voy a hacer un ovillo. Nos vemos. Bueno, ya estoy de regreso con mi ovillo. Tiene que ser un ovillo grande porque va a ser para terminar toda la parte gris de la parte superior. Así que habíamos terminado con los 5 puntos naranja. No habíamos cerrado naranja. Ahora cerramos con gris. Ajustamos naranja. Y ahora tejemos los últimos 3 puntos grises de la hilera. 1, 2, 3. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 20. Bien, giramos la labor. Bien, ahora en la hilera 21 tejemos 3 puntos grises. 1, 2, 3. Nos cerramos con gris. Trabamos. Dejamos atrás. Cerramos con anaranjado. Ajustamos el gris. Con anaranjado tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con anaranjado. Trabamos. Dejamos atrás. Cerramos con gris. Cuidado que la hebra gris esta no quede muy apretada. Con gris ahora tejemos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 11 no lo cerramos con gris. Trabamos. Dejamos atrás. Cerramos con anaranjado. Ajustamos el gris. Con anaranjado tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Nos cerramos con anaranjado. Trabamos. Cerramos con gris. Ajustamos anaranjado. Y con gris tejemos los últimos 3 puntos de la hilera. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire. Hemos terminado con hilera 21. Giramos la labor. Bien, ahora en la hilera 22 tejemos 3 puntos con gris,
1, 2, 3, no cerramos con gris, pero este gris ya lo podemos cortar, lo pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris, con anaranjado tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, no cerramos con anaranjado, pero también ya lo podemos cortar, pasamos para atrás, cerramos con gris, ajustamos el anaranjado, con gris vamos a trabajar 13 puntos, el primero es este que está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bien, no cerramos con gris, pero ya lo podemos cortar, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el gris, con anaranjado tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, nos cerramos con anaranjado, lo cortamos, pasamos para atrás y cerramos con gris, ajustamos el anaranjado, y tejemos 3 puntos grises, 1, 2 y 3, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 22 y ya tenemos cerrados todos los ovillos con excepción de este gris de acá. Ahora las hileras 23, 24, 25 y 26 son 4 hileras totalmente grises. Bien, nos vemos al final de la hilera 26 y 25. Bien, pero no vamos a cerrar de estas, en la hilera 26, no vamos a cerrar con gris porque vamos a tener que tejer después 2 hileras blancas en preparación para después tejer a la rana. Bien, por lo tanto, aquí pasamos hacia atrás y vamos a adjuntar el color blanco. Cerramos con blanco, ajustamos con gris, ya cortamos el gris, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces ahora vamos a tener que tejer 2 hileras de color blanco. Ya así dejamos en preparación esto, listo para poder empezar a tejer después la rana. Entonces recuerden que en la primera hilera de color blanco siempre vamos a tejer unos 5 o 6 puntos escondiendo esta hebra y recuerden siempre que vamos a empezar a tejer en la segunda cadeneta a partir del ganchillo, o sea, es aquí. 1, vamos escondiendo la hebra blanca, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora seguimos tejiendo hasta el final sin esconder más esta hebra, que después la vamos a esconder en sentido contrario, bien, cuando escondamos los hilos. Entonces terminamos de tejer toda esta hilera con blanco, cadeneta al aire y una hilera más con blanco. Bien, nos vemos al final.
Bueno, ya terminamos de tejer las dos hileras en blanco, ya para dejar preparado nuestra labor para poder hacer después la rana. Ahora lo que tenemos que hacer es esconder los hilos. Bien, ya hemos trabajado muchísimo con el tema de esconder los hilos. Este proyecto en particular no ofrece ningún tipo de problema, es muy sencillo, tiene lugares muy amplios donde esconder los hilos. La única salvedad, recuerden siempre apoyarnos y tirar un poquito de ellos donde está la unión, bien, donde está saliendo la hebra, tirar un poquito para ajustar el punto, un poquito nada más. Bien, así con cada uno de ellos y luego esconder las hebras. Recuerden, en este caso, cuando empezamos a tejer el hilo gris, que habíamos escondido en las primeras en los primeros 6 puntos, escondimos la hebra en un sentido, después les dije no tejan más escondiendo la hebra porque después toca esconderla en sentido contrario. O sea que esta hebra simplemente ahora va en sentido contrario. Lo mismo que pasó ahora cuando empezamos a tejer el blanco, que tejimos durante 5 o 6 puntos escondiendo la hebra blanca. Bien, la escondimos en todo este sector de acá, ahora toca esconderla en sentido contrario. Bien, después todos los demás recuerden que hay que esconderlos en un sentido y luego en otro. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado de esconder los hilos. Bueno amigos, ya estamos acá de regreso. Vean que esto ya está bastante avanzado, pero ahora vamos a hablar con detenimiento de todos los detalles. Bien, habíamos terminado en que íbamos a esconder los hilos de la parte del zorrito. Bien, ha sido todo escondido. Vean cómo ya tenemos definido el tema de los detalles de los ojitos. Hemos colocado los ojitos más o menos acorde a la posición que yo había sugerido acá en el diagrama. Eso ya ustedes le dan la terminación que quieran, ya los colocan en el lugar donde ustedes quieran. El acabado de los ojitos, como en el caso de todos los ojitos que hemos hecho hasta ahora, tienen el rayito blanco acá abajo y 2 vueltas del color, 2 vueltas de párpado en el color del entorno. Bien, esto ya se ha explicado en la primera clase de los granis de los animalitos, por lo tanto de esto no vamos a volver a hablar. Bien, o sea que acá ya tenemos acabados los ojitos. Bien, vean cómo he hecho este detallecito para las orejas, si eventualmente ustedes quieren realizarlo. Vamos a ver ahora cómo se haría, muy sencillo. Yo lo hice con hilo blanco, a lo mejor ustedes lo quieren hacer con un hilo más contrastante, a lo mejor con hilo negro. Bien, buscamos aquí en lo que es la base de la oreja, si ustedes hacen una proyección desde acá hasta esta parte de acá, este sería el punto central, o sea, es lo mismo que desde acá hasta acá, este sería el punto central. Bien, buscamos el punto central, introducimos la aguja por el lado de atrás, dejen hilo larguito porque vamos a hacer vean que vamos a hacer 5 vueltas. Bien, venimos más o menos acá hasta este extremo de la orejita, nos volvemos a introducir por la parte de abajo. Bien, siempre procurando que los hilos no se superpongan, no están así. O sea, siempre va a salir como un poquito al costado, pero no que salga demasiado al costado. O si sale al costado, por ejemplo, del punto central, entonces ya llevarlo directamente por este lado de acá. Bien, o sea, no cruzarlo. Si este salió a este lado de acá, no cruzarlo a este lado para que no ocurra esto. Bien, o sea, sino que ya lo pasamos de este lado de aquí. Este vendría más o menos por acá. Es muy sencillo, ustedes ya lo llevan por donde quieren. Bien. Entonces ahora volvemos a salir a la parte de abajo, siempre procurando salir bien al centro o hacia el lado en el que vamos a colocar nuestro siguiente hilo. Si ahora queremos colocar hacia este lado de acá, bien, procurar salir a este costado, bien, para que no se superpongan los hilos.
Este lo pasamos para este lado de acá. Ahora entramos por el mismo lado. Vean cómo tienden a superponerse. Es un poquito complicado. Vamos a agarrar la hebra original. Ahí está, ahí acomodamos. Bien, que no se superpongan. Y este, por ejemplo, lo ponemos, tipo, lo pasamos acá. No, en realidad este correspondería, o sea, si nosotros venimos a esta línea de acá, esto correspondería pasarlo a este hueco de acá arriba. Digo, para que queden lo más simétricos posibles, ¿verdad? O sea que este tendría que salir acá. Ahí. Bien. Y ahora ya pasamos por última vez en la parte de acá de abajo, atrás. Y este sale a esta altura de acá. Vamos a pasarlo por aquí. Bien, entonces ahí ya tenemos el detallecito. Por supuesto, siempre tenemos que perder nuestros hilos y tratamos de hacerlo de la forma más inadvertida posible. Siempre dijimos que los hilos hay que tratar de esconderlos dentro de su propio color. Obviamente acá cuando se hacen este tipo de detalles no es posible. Lo bueno que tiene el color blanco es que, bien, pasándolo con cuidado, no es una cosa que sobresalga mucho de color en el otro lado. Entonces pasamos así. Siempre veamos que no se haya traspasado hacia el otro lado. Hacemos una segunda pasada del hilo. Recuerden, puntos contiguos de forma superficial. Aquí cortamos. Y ahora pasamos este segundo hilo. Lo escondemos de la misma manera. Para no perder tiempo con el tutorial, esto yo ya lo dejo pendiente para esconder, pero vean, se esconden todos de la misma manera. Bien, vamos a hablar un poco de la nariz. Como todo, acuérdense de lo que yo les había dicho y ustedes ya lo van a ver, que con Intarsia las cosas tienden a quedar como picudas, bien, como arañitas, como pixeladas. Y no me gustaba cómo quedaba la nariz. Por lo tanto, le hice un pequeño parche. Bien, vamos a hacer ese parche en el caso que ustedes deseen trabajarlo así también. Es muy sencillo. Lo hacemos rápidamente. Tengo acá un pedacito de hilo. No lo voy a hacer con negro porque si no ustedes no van a ver lo que hago, ¿bien? O sea, tejer con negro es bastante complicado y frente a la cámara no se ve lo que uno está haciendo. Por lo tanto, para que ustedes puedan ver, lo voy a hacer de otro color. Bien, vamos a levantar un nudo deslizado o corredizo. Vamos a tejer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Bien, ahora vamos a tejer puntos bajos. Recuerden que los puntos bajos siempre se tejen en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Entonces ahí vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En este último punto vamos a hacer un aumento triple, es decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Bien, 1, 2, acá yo aprovecho siempre y ya paso la hebrita esta para atrás, tejo el último, 3, o sea ya hicimos el aumento triple. Bien, ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. Nuestro siguiente punto es este. Procuren siempre agarrar las 2 hebras del punto. Acá donde ustedes ven más oscuro, ahí es donde van a introducir el punto bajo. Bien,
Y ahora en el último punto van a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. Bien, y esto es todo. Acá nosotros vamos a cortar, no muy largo, unos 12 centímetros, lo típico, a lo que estamos acostumbrados. Vamos a sacar y vamos a rematar esta pieza para que quede perfectamente bien rematada, que no se sepa de dónde empieza ni dónde termina. Les voy a dejar el enlace de la clase donde aprendimos a realizar el punto invisible o unión invisible, que es lo que vamos a hacer a continuación. Enhebramos nuestra aguja lanera. Bien, en esa clase que yo les menciono van a ver todas las aplicaciones, o muchas de las aplicaciones en las que pueden realizar el punto invisible. Hemos terminado nosotros aquí, nos venimos a esta V de acá, bien, ahí entramos de adelante hacia atrás. Vean cómo nuestra hebra salió de este punto de acá. Nos metemos por la parte superior, bien, agarrando una hebrita del punto de abajo. La idea es reproducir un punto acá en la parte superior, de modo que no se vea, vean qué bien que queda acabado, no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Bien, entonces una vez que estamos ahí, agarramos y pasamos superficialmente, vamos arrastrándonos un poquito hacia el centro, bien, para que el hilo no quede en el borde. Bien, sin tirar mucho del hilo para no fruncir ahí el punto. Bien, y ahora vamos a enhebrar la aguja con el otro hilo y vamos a llevar también el hilo para que no quede en el borde. Lo vamos a llevar también por puntos contiguos de forma superficial, solamente un par de puntitos, de modo de que esto quede ubicado, de que las hebritas queden ubicadas aquí en el centro. Bien, y acá vamos a cortar. En esta ocasión, o sea, nosotros en esta etapa lo vamos a resolver fácilmente. Vamos a utilizar silicona líquida. Si ustedes quieren emplear silicona caliente, está bien. A mí me gusta más esto porque me da más tiempo de reacción, bien, y de poder acomodar. Bien, entonces aquí cortamos, no completamente al ras, dejamos tipo 1 centímetro o algo así. Entonces lo que hacemos, yo lo que voy a hacer es que lo voy a pegar en un papel. Obviamente ya tengo acá, ya tengo pegada mi nariz, no voy a pegar otra, y menos de color gris. Entonces lo que hacemos, a ver que baje la silicona. Es que embadurnamos bien los extremos de nuestras hebras, bien, para que queden pegados, o sea, para que no se vayan nunca a deshacer, a salir de su posición. O sea, embadurnamos bien eso, bien, y luego extendemos un poquito de la silicona líquida hacia los bordes de nuestra pieza para poderla pegar. Bien. Pero no mucho más que esto. Eso así es suficiente. Bien, entonces esto ya después lo ponemos en posición y lo apretamos ahí. En el caso que se nos llegara a explayar un poquito la silicona por fuera de la pieza, no intenten sacarlo en ese momento, dejen que se seque y después ya pueden arrancar, bien, porque si no pueden ensuciar el resto de la pieza y sería una lástima. Entonces esto ya le dan así la formita bien, que cubra bien toda esa arañita, toda esa cosa que sobresale, que no queda bonito del punto cuando se teje así, que no queda perfectamente bien definido, ¿ok? Entonces le dan así esa formita y le dan así un poquito como que quede así redondito, medio paradito. De vez en cuando aprietan así en el centro para que la parte de la silicona líquida del centro pues se pegue bien a la base de nuestro tapiz. Y ya, con eso suficiente. Esto ya les digo, en media hora, máximo 1 hora, está completamente seco y se puede manipular sin ningún tipo de problema. Bien.
Ahora vamos a hablar de nuestra rana. Recuerden, como yo les dije, que siempre en la clase vamos a hacer este granny y después a ustedes les queda de deberes hacer el otro granny cuyo enlace de descarga yo les dejo en la caja de descripción del video. Bien, fíjense lo que nosotros tenemos para hacer. Bien, entonces en este caso pues yo he optado por un rosa un poco más clarito. Este rosa de los cachetes de acá es el mismo que utilizamos en el caso de las orejitas y de la lengua del mono, y en el caso de la lengua del perro pues es el mismo rosa. Bien, para toda la parte exterior pues opté por un rosa ligeramente más claro. Bien, si se quiere, de todos los patrones de los 6 grannies que hay, este es el más sencillo de todos, por lo tanto no van a tener ningún problema con él. Bien, van a tener que hacer 2 ovillos rosados medios grandecitos, van a partir de un ovillo grande verde que lo van a utilizar durante bastante rato, bien, hasta que llegan acá. Luego acá 2, ni siquiera hagan ovillos, fíjense que son 9 puntos, así que son 9 puntos, pónganle como mucho 30 centímetros, más 10-12 de arranque, más 10-12 de finalización, o sea, 2 hebras de 50 centímetros para cubrir cada uno de los cachetes. Bien, o sea, nada más, ni siquiera lo envuelvan en el palillo porque los va a complicar. Más fácil, 2 hebras de 50 centímetros, listo. Después necesitan, sí, acá son 5, 10 y 15. Para esta parte de acá necesitan un ovillito para hacer estos 15 centímetros, más la parte del arranque, más la parte de la finalización. Bien, y después ya acá arrancan con un segundo ovillo, que después todo se termina y terminan tejiendo con un único ovillo hasta que llegan a esta parte de acá, donde tejen con un ovillo esta parte de acá. Bien, entonces, por ejemplo, esta es la línea 21, van a tejer en este sentido, tejen estos 5 puntos, o sea, vinieron desde la línea 20 en este sentido. Bien, cuando tejen la línea 21, tejen esos 5 centímetros y cortan un trozo de unos 20-25 centímetros para luego tejer estos 3 puntos de acá. Bien, y poder esconder el hilo. Bien, y entonces este mismo ovillito que estaban usando acá, con ese se enganchan de este lado para tejer estos 5 puntos de acá, que cuando dan la vuelta tejen estos 3 y luego se acaba. Bien, o sea, no necesitan hacer un ovillo especial para esta parte, simplemente cuando están terminando de tejer estos 5, cortan 25 centímetros para poder 20-25 centímetros para poder tejer esta parte de acá, estos 3 puntos más el hilo para perder. Bien, y se enganchan en este pedacito de acá y listo. Acá en el medio, obviamente, este pedazo de acá de rosado sí va a necesitar una hebra aparte, porque ustedes vienen tejiendo con rosado por acá y con rosado por acá. Fíjense que estos son 5 centímetros, 5 puntos más 12, más 7 puntos son 12 puntos, más el hilo de enganche, más el hilo de terminación. O sea, realmente va a ser un pedazo muy pequeñito. Pónganle 50-60 centímetros, listo. Bien, y después terminan de tejer todo esto de acá, y por supuesto siempre vamos a rematar con nuestras 2 hileras blancas. A mí me pareció cuando lo terminé de tejer que sería lindo que tuviera estos parchecitos blancos en el ojo. Eso yo ya se los dejo a ustedes. Si no quieren hacer los parchecitos blancos, directamente le ponen los ojitos. Siempre estamos hablando de ojitos de seguridad de 8 milímetros que están cortados, y les pueden dar la terminación que les damos a todos los ojitos, que son el rayito blanco acá abajo y 2 hileras para los párpados acá. Bien, en el caso que ustedes deseen realizar los parchecitos blancos, vamos a ver ahora cómo se hacen esos parches. Ahí ya vamos a estar tejiendo con tejido en espiral, que es lo típico para poder hacer los amigurumis. En el caso que ustedes no sepan hacer anillo mágico y les interese
aprender desde cero bien el tema de amigurumis, yo acá les dejo un enlace. Tengo un curso desde cero para principiantes de amigurumis, donde tocamos todos los puntos y todos los tips para que sus amigurumis queden terminados de la forma más profesional posible. Es una lista de reproducción que se llama curso de amigurumis desde cero. O sea, ahí tienen todos los puntos que se emplean. Obviamente, si ya saben los puntos, pueden pasarse esos tutoriales, pero de todos modos yo les recomiendo que los miren, porque doy ciertas pautas de tejido de los puntos para evitar que se formen huecos en los amigurumis cuando se está tejiendo. Bien, entonces rápidamente, no voy a demorar mucho en esto. Ahí ustedes tienen cómo realizar anillo mágico y todo lo demás, así que vamos a empezar anillo mágico. Bien, cerramos un poquito el anillo, hacemos anillo de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí cerramos el anillo, bien, y empezamos a tejer la segunda ronda. Yo no uso los clips esos de plástico como marcadores de vuelta. Yo lo único que uso son es una hebra de hilo. Bien, la coloco en este momento y empiezo a tejer en la siguiente vuelta. O sea, yo tengo 6 puntos y voy a hacer un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos bajos en cada punto. Este es el primer punto con su aumento. El segundo punto con su aumento. El tercer punto con su aumento. El cuarto punto con su aumento. El quinto punto con su aumento. El sexto punto con su aumento. Bien, aquí sacamos el hilo de la marca y lo vamos a dejar ahí. Bien, vamos a cortar un hilo de eso de unos 12 centímetros y vamos a sacar. Nosotros estamos tejiendo acá con tejido en espiral. Bien, el escalón que se forma a esta altura no es demasiado grande, por lo tanto no, en esta etapa no vamos a rematar aquí con punto deslizado. Bien, normalmente remataríamos con punto deslizado, pero en este caso el escalón que se ha formado en esta primera hilera de puntos bajos no es, en esta segunda hilera de puntos bajos no es demasiado alto, por lo tanto no vamos a rematar con punto deslizado, pero sí vamos a rematar con punto invisible, que fue el que con el que rematamos la nariz de nuestro zorro. Bien, entonces acá lo que hacemos, nuestro último punto ha sido este sería el primero siguiente y este sería el segundo. Nos metemos en el segundo, del frente hacia atrás. Bien, nosotros salimos de este puntito de acá, bien, o sea, esta es la hebra por la que salimos. Nos metemos desde arriba en ese mismo huequito, agarrando una hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto. Cerramos y ahí nos queda perfectamente rematado, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Entonces nos evitamos así el tema de los escalones, que afean muchísimo este tipo de piezas, porque nosotros necesitamos que este ojito realmente quede redondo, no que quede con escalones, y que no se vea, por supuesto, dónde empieza ni dónde termina. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el caso de la nariz. Vamos a pasar por puntos contiguos un poquito así, de forma superficial, hasta este lado de aquí. Vamos a tirar un poquito del punto, pero no demasiado para que no se frunza nuestro punto. Bien, entonces ya dejamos enfrentadas estas dos hebritas, y lo mismo que hicimos en el caso de la nariz,
No los cortamos a ras, dejamos tipo 1 centímetro o algo así. Y vamos a utilizar nuestra silicona líquida para pegarlos. O sea, yo pegué esto acá con silicona líquida. Bien, ubíquenlos primero, bien, vean dónde los van a ubicar, que queden a la misma altura. Bien, la idea es que dejen ver un poquito del borde verde de afuera. Entonces, fíjense cómo acá la naricita ya está seca y no ha pasado ni 10 minutos, ¿bien? Y ya se puede manipular perfectamente. Entonces agarramos y de la misma manera vamos a pegar lo que es el tema del ojito. Bien, entonces siempre lo que hacemos es como ensuciar bien esas hebras, bien, con pegamento para que se peguen realmente al ojito, o sea, no se vayan a despegar, no se vayan a despeluzar. Y luego ensuciamos bien con pegamento. Vean que no es mucho, es como ensuciar solamente con pegamento un poquito hasta el borde, pero no demasiado. Y luego vamos y pegamos donde queremos, posicionamos y luego apretamos bien ahí, bien, y le damos así la formita redondita, si puede quedar un poquito así como levantadita en el centro, bueno, también, bien, como para que quede así más redondita. Bien, y ya con eso tenemos nuestro ojito. Vean qué bonito que queda. Así que es exactamente esto. Y después simplemente le pegan, así como pegamos los ojitos de seguridad acá, que les hemos cortado los pernitos, ustedes lo pegan acá. Les sugiero que lo peguen así como medio visco. Queda mucho más bonito que si queda con los ojitos centrados hacia arriba. Pero eso ya es un tema de gusto personal. Ustedes ya eso lo evalúan y deciden cómo quieren, en qué posición quieren pegar los ojitos, bien, los ojitos negros. Entonces, bien, ahora lo único que les faltaría, si ustedes quieren, pueden dejar así a la rana como que de boca cerrada. Bien, otra cosita que pueden hacer si quieren es de lo que son los cachetitos, bajar tipo con un pespunte o algo así, que puede ser muy cortito, hacerle como una sonrisita así, o puede ser más larga, bien, eso puede ser como ustedes quieran. Pueden ayudarse, por ejemplo, con unos alfileres de cabeza de perla y decir, bueno, a ver, mi primer punto viene aquí, el último que venga acá, digamos que quiero que baje hasta por aquí. El centro estaría aquí. Ven que ahí quedó bastante simétrico. Bien, bien, entonces una vez que nosotros tenemos más o menos resuelto dónde queremos que pase nuestro hilo, bien, vamos a enhebrar nuestra aguja con el hilo negro. Entonces nos metemos por un lado, nos metemos por este punto. Bien, y con un hilo largo vamos a ir hasta este punto de acá. Sacamos el alfiler. Yo creo que en realidad me va a gustar más que no sea quizás tan larga el tema de la sonrisa. Vamos a quitar todos estos alfileres. Lo mejor va a ser resolverlo así. O sea, ustedes pongan la sonrisa donde quieran. Lo que sí les recomiendo es que en la parte de abajo de la sonrisa llegue a un lugar donde ustedes puedan, donde tengan una hilera de puntos. Bien, donde tengan una hilera de puntos. Bien, entonces
Por el lado de atrás, ustedes van a venir hasta la parte acá de abajo de este punto, sin tirar mucho para que este hilo no se acorte demasiado. Ustedes entran así, tiran de este hilo hacia abajo y se vuelven a meter por el mismo punto por el que habían salido. Bien, de ese modo ustedes ya tienen marcados 3 extremos, o sea, 3 puntas del contorno que ustedes quieren realizar. Entonces ahora vamos, por ejemplo, con este hasta dándole como siguiendo la forma de la curva, vamos a hasta ese punto donde nosotros nos queremos meter. Posiblemente sea un poquito entre hebras. Si nos metemos en este punto directamente, esto va a quedar muy recto. Entonces nos metemos un poquito ahí entre hebras y forzamos un poquito este punto hacia abajo y nos volvemos a meter por ahí y así, nada más así. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo para este lado de acá. Lo que les recomiendo para que la hebra no quede demasiado larga y demasiado suelta en el lado de atrás es agarrar y pasar, pero de forma superficial, no por puntos contiguos, sino tipo uno sí y uno no, porque es negro y el negro del otro lado se nota. Bien, por más que pasemos con cuidado, se nota. Entonces venimos hasta acá, hacemos la proyección de dónde tenemos que pasar nuestro puntito para que quede simétrica esa sonrisa. Sería más o menos por acá entre hebras, más o menos. Bien, venimos acá y volvemos a pasar por ese punto de ahí. Bien, entonces ya con esto nosotros tenemos dibujada la sonrisa de nuestra rana. Bien, eso es suficiente. Ya les digo, esto no es algo que esto es algo que es un adorno, no se va a estar manipulando, ni manoseando, ni nada. Por lo tanto, esto así es suficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, por supuesto, y con mucho cuidado, es esconder estas hebras de negro, bien, para que se noten lo menos posible. Entonces, esto lo vamos a tener que esconder. Les recomiendo que no lo hagan en todos los puntos, sino que pasen tipo una hebrita sí, una hebrita no, una hebrita sí, una hebrita no, de modo de no generar demasiado grosor y que no se vaya a ver por el lado de atrás. Bien, que fue un poco lo que pasó con la nariz del cerdito. Bien, entonces pues vamos a tratar de que no se genere demasiado espesor en la hilera, tratando de esconder el hilo negro. Bien, ahí no se ve. Y por supuesto, estas tiradas de hilo largo, eso no se puede ver. O sea, eventualmente se podría evitar pasándolo también por una hebrita sí y una hebrita no cuando hacemos la tirada. Eso ya ustedes, como lo están viendo, yo se los estoy informando, ya eventualmente ustedes lo pueden resolver, hacerlo así y que no les quede estos hilos tan largos. Bien, y ahora me voy a ir tipo una hebrita sí, una no. Que no se vea del otro lado. Y ahí cortamos. Bien, entonces ya tenemos la sonrisa de nuestra Mona Lisa. La sonrisa de nuestra rana y ya tenemos todo pronto
para poder darle la terminación a las partes de nuestros tapices. Yo todavía tengo que esconder este hilo bien. Bueno, ya estoy de regreso. Había terminado de esconder el hilo que faltaba de acá, así que miren qué bien que ha terminado, que hemos terminado esta parte de acá, que ha quedado tan bonita. Veamos todo el conjunto. Entonces ahora lo que vamos a hacer en la próxima clase es hacer los bordes de terminación de cada una de las partes para poder unirlos entre sí, luego hacer un contorno global para todo el proyecto, las trabillas, y ya daríamos por terminado el proyecto. Bien, bueno amigos, espero que esta parte del tutorial les haya gustado. Esto ha quedado absolutamente soñado. Miren qué bonitos que están. Bueno, si les ha gustado, por favor, denle like al video, suscríbanse al canal. Me es importante que tengan interacción con los videos mediante sus comentarios. Eso me ayuda mucho a que los videos puedan ser recomendados a otras personas también, y así poder generar más tráfico de visualización online y de la publicidad, que es en definitiva la única forma de ingreso que tengo con mis videos. Bien. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.